En esta noche quisiera que considerásemos Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 y vamos a estar considerando algunos versículos ahí. No sé a quiénes de vosotros os gusta la historia, pero los etruscos fueron un pueblo de la antigüedad, asentados ahí en lo que hoy se conoce como la Toscana italiana. Si has tenido oportunidad de estar ahí, pues gracias a Dios porque tuviste esa oportunidad. Pero los etruscos estaban ahí asentados alrededor del siglo VIII y siglo V antes de Cristo, y eran conocidos por su dura crueldad, su falta total de misericordia hacia los prisioneros. Se cuenta de ellos que cuando ganaban una batalla, capturaban a los prisioneros y los ataban vivos a cuerpos muertos. De esta forma, así, aquellos prisioneros eran condenados y eran unidos a cadáveres. Manos con manos, boca con boca, y así esta gente moría lentamente en aquel mísero abrazo. La putrefacción del cuerpo de ese cadáver infectaba poco a poco al condenado, hasta así conducirlo a la muerte. Los dejaban morir literalmente por esa espantosa unión con la muerte. Ya veo las caras de cada uno, no es nada agradable, pero lo más importante y lo más que me llama la atención no solamente pensar en lo que hacían los etruscos, sino que también nosotros mismos muchas veces permanecemos unidos al cadáver putrefacto del pecado. Aun cuando sabemos que las consecuencias son terribles, muchas veces ante la tentación cedemos para unirnos así a la podredumbre del pecado. Es cierto, hermanos, que hasta que estemos en la gloria, nuestros cuerpos no serán glorificados y tenemos que vivir en este cuerpo mientras gemimos esperando esa redención gloriosa, como el apóstol Pablo dice ahí en Romanos 8. Por eso el mismo apóstol Pablo, unos versículos antes, dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero como hijos de Dios, que vivimos en unión con Cristo, que vivimos en comunión con Dios, somos llamados a hacer morir el pecado. Esto es lo que quisiera que considerásemos en esta tarde, en Colosenses capítulo 3, los versos del 5 al 7. Así que vamos a dar lectura a Colosenses capítulo 3, verso 5. Dice así la palabra de Dios: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Como sabéis, Pablo escribe esta carta a la iglesia en Colosas, con el propósito principal en toda la carta de presentar a Cristo supremo, la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Y no solamente presentar a Cristo supremo, sino enseñar a los creyentes en Colosas, a los colosenses, a vivir la vida cristiana en base a esta realidad de que Cristo es supremo, de que la plenitud del creyente está en Cristo. Por eso ahí en Colosenses capítulo 2, verso 9, dice: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros, creyentes, estáis completos en Él. Los colosenses estaban viviendo influidos por diversas ideologías. Por un lado, el legalismo, tratando de imponer a los creyentes ciertos ritos en cuanto a comidas, en cuanto a fiestas. Por otro lado, también las tradiciones de los hombres, tratando de imponer un estilo de vida, conformidad de mandamientos, doctrinas de los hombres. Por otro lado, esta idea del ascetismo, una vida de privaciones impuestas
apariencia de humildad, pero que en realidad lo único que estaba haciendo era alimentar su propia carnalidad. Todo esto estaba rodeando a la iglesia en Colosas, también el conocido como gnosticismo, tratando de separar lo material de lo espiritual, de manera que esto daba rienda suelta por completo a la vida de pecado, a la carnalidad. Y por eso Pablo escribe ahí en Colosenses 2:23, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría, de una religión humana, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo. Pero Pablo dice, estas cosas carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Apariencia de piedad, pero sin valor alguno. Carecían de poder para restringir el pecado en sus vidas. Todo lo contrario, todas estas cosas lo único que estaban haciendo era alimentar su propia carnalidad. Y todo esto está rodeando a la iglesia de Colosas, todo esto está influyendo en la iglesia, y Pablo exhorta a los colosenses. Mira, si en realidad habéis sido sepultados con Cristo, si en realidad habéis sido resucitados con Él, ya no debéis poner vuestra vista en las cosas terrenales. Ahora debéis poner vuestra vista en las cosas celestiales. Colosenses capítulo 3, verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo. Verso 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora que estáis con Cristo, ahora que estaban en Cristo, no debían dejarse arrastrar por una vida pecaminosa, dando rienda suelta a su pecado. Esta no es la vida del creyente, sino que debían hacer morir lo terrenal, debían hacer morir lo pecaminoso en sus vidas. Cuán fácil es dejarse arrastrar por el pecado en nuestra propia vida. A veces podemos estar viviendo vidas de apariencia de piedad, pero a veces en nuestra propia intimidad estamos alimentando el pecado, estamos dejándolo crecer. Podemos asistir a cualquier iglesia cada domingo, cada día de semana, podemos servir en diferentes ministerios, podemos cantar, podemos ofrendar, podemos hacer lo que sea de una manera externa y en nuestro interior estar dejando el pecado vivir, no poniendo freno a los deseos, a los apetitos de nuestra carne. Podemos tratar de cubrirlo a veces. Pensamos que quizás con ciertas obras, con cierto esfuerzo, con cierto servicio, podemos así tapar esas áreas de nuestra vida pecaminosas. A veces podemos tratar de justificarlo, simplemente mirar a otro lado, no querer atacar eso que está minando nuestra vida. O a veces incluso acusar a otros, es una manera de desviar la atención hacia otros. Y Pablo dedica estos versículos que hemos leído para exhortar directamente a los creyentes en Colosas a hacer morir su pecado. Ahora, como hijos de Dios, somos llamados a apartarnos de todo pecado. Hemos sido sepultados con Cristo, hemos resucitado a una nueva vida en Cristo. Y somos llamados a exterminar el pecado de nosotros. Por eso en esta tarde, y considerando estos 3 versículos, quisiera que viésemos 3 razones de por qué debemos hacer morir nuestro pecado. 3 motivos para llevar a cabo la exterminación de nuestro pecado. Y la primera de estas razones, el primer motivo, es sencillo. Y con este podríamos terminar. Y es que debemos hacer morir el pecado en nosotros porque este es mandato de Dios. Este es un mandato divino. Debemos hacer morir el pecado porque Dios lo manda. Verso 5, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. El verbo considerad como muertos es un solo término en el idioma original, significa literalmente dar muerte, hacer morir. Es como lo traduce la Reina Valera, hacer morir. Y tienen la idea de causar muerte, de llevar a la muerte, de exterminar.
De hecho, el verbo en el griego se relaciona y proviene de necros, que significa, se refiere a una persona muerta, un cadáver, o quizás habéis oído la palabra necrosis, la muerte de las células en una parte del cuerpo. Y este verbo es un verbo imperativo, es un mandato de Dios, es un precepto de Dios. Haced morir. Y notar también que se trata de un verbo que implica una acción, esto es algo activo. No solamente es un pensamiento, no solamente es una reflexión de nuestra vida, esto implica algo en nuestra vida. Esto implica un esfuerzo, esto implica un empeño en nuestra vida, implica energía. Es la misma idea que encontramos en el verso 8 cuando dice ahí, desechad, requiere un cambio en nuestra vida. Esto exige que hagamos algo. No podemos decir, sí, hay que hacer morir el pecado, pero seguir viendo las mismas programas de televisión, o las mismas revistas, o seguir teniendo las mismas amistades o las mismas relaciones. Esto exige algo en nuestra vida. En cada una de nuestras vidas puede ser cosas diferentes, abandonar ciertos hábitos, no frecuentar ciertos lugares. Quizás no hay que abrir ciertas páginas web, quizás no hay que ver ciertos correos, ciertos programas de televisión. La verdad es que hoy en día podríamos apagar la televisión, porque si nos ponemos finos en esto, pocas cosas podemos ver. Pero la Biblia y Dios nos manda a hacer morir lo pecaminoso. Además, este verbo implica también una acción completa. Tiene la idea de una eliminación por completo. Es cierto que en un sentido no podemos eliminar por completo el pecado de nuestras vidas. Mientras estemos en este cuerpo, todavía habrá pecado en nuestras vidas. Por eso Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo añade versículos más adelante, gracias doy a Dios por Jesucristo. Es en Cristo en el cual podemos hacer morir nuestro pecado y en el cual seremos un día glorificados. Pero sí es una acción que se realiza completamente, y con esto lo que quiero decir es que no tratamos de coexistir con el pecado. A veces nos autoengañamos en decir, bueno, vamos a ver estas cosas, vamos a tener ciertas amistades, pero solo un poquito. Ya sé que me puede llevar a un pecado, pero voy a tratar de ir como hasta el límite. Como que jugamos con nosotros mismos a ver hasta dónde podemos llegar. No se trata de coexistir con el pecado, no está hablando aquí de herir el pecado, no está hablando de dañarlo parcialmente, está hablando de hacerlo morir, de exterminarlo. Esto lo ilustra muy bien la historia de Saúl, si recordáis, 1 Samuel, capítulo 15, la historia de Saúl con los amalecitas. Dios manda a Saúl destruir por completo a ese pueblo, a los amalecitas, y con ellos a su rey Agag. Allí en 1 Samuel, capítulo 15, verso 3, dice, ve pues e hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Y conocemos la historia, ¿no? Que el gran Saúl, más listo que Dios, decide no obedecer completamente a Dios, una obediencia parcial como tratando de ayudar a Dios, y él sí destruye al pueblo de Amalec, pero deja con vida a Agag, su rey, deja con vida lo mejor de sus bienes. Saúl, movido por su codicia, por su orgullo, no hizo caso de lo que Dios le mandó. No obedeció por completo, no exterminó por completo a aquel pueblo. Hermanos, Dios nos manda a hacer morir lo pecaminoso en nosotros, no a herirlo parcialmente, no a convivir con ello, sino a exterminarlo, a apartarnos completamente de eso. Pero es necesario notar no solamente este imperativo en el verso 5, considerad como muertos, haced morir, sino que comienza el verso 5 diciendo, por tanto, así que hacer morir el pecado es
una consecuencia lógica, una conclusión lógica de lo que Pablo está argumentando en los versos anteriores. Por un lado indica que no se trata de que debemos hacer morir el pecado para ganar a Dios. No se trata de que simplemente lo hacemos morir y lo exterminamos como una obra para tratar de ganar la salvación, sino que es una consecuencia de la salvación. Es una consecuencia de todo lo anterior. Versos 3 al 4. Como consecuencia de que hemos muerto con Cristo, como consecuencia de que hemos sido resucitados en Cristo, entonces debemos hacer morir nuestro pecado. Es realmente nuestra unión con Cristo. Esta ha sido una de las doctrinas que más me ha impactado en los últimos años. Nuestra unión con Cristo. Muertos en Cristo. Resucitados con Cristo. Juntamente Dios nos ha dado una vida nueva con Cristo. Y nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo. Y nosotros tantas veces estamos jugueteando con lo terrenal, con lo carnal. El hecho de que hemos sido sepultados, resucitados, vivificados, implica, hermanos, una necesidad de obedecer este mandato, hacer morir el pecado. Pero también, por otro lado, por tanto, no solo nos habla de una consecuencia, sino que nos está diciendo, mira, sin Cristo, esto es imposible. No lo trates de hacer sin Cristo porque esto es imposible. Sin Cristo es imposible hacer morir el pecado. No es posible vencer el pecado sin Cristo. No es en tus fuerzas, no es en tu capacidad, no es en tus méritos, sino en Cristo. Es en la obra de Cristo en la cruz, en el poder de su resurrección. Es en Él que hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Es en Él que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Es por Cristo que podemos hacer morir el pecado. Y es en Cristo que podemos hacer morir el pecado en nuestras vidas. Y el versículo 5 continúa diciendo, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal. La Reina Valera dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Y Pablo aquí está refiriéndose a nuestros pecados, a nuestra vida pecaminosa, cuando nuestros miembros actúan como instrumentos de iniquidad, como instrumentos de injusticia. Es una referencia a todo aquello que nos lleva a pecar, todo aquello que nos conduce a pecar. Evidentemente, ya dijimos, no podemos sacar por completo el pecado de nuestras vidas. Somos pecadores por naturaleza, concebidos en pecado, y solo Dios eliminará por completo el pecado de nuestras vidas. Pero sí que somos llamados a hacer morir lo terrenal, a dar muerte a nuestros miembros terrenales, a todo aquello que nos conduce a pecar, a esos instrumentos en nuestra vida que Pablo llama instrumentos de iniquidad. Mirad cómo Pablo lo describe en Romanos capítulo 6. Romanos 6, verso 12. Romanos 6, 12. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si bajamos un poco más al verso 19, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Y luego el capítulo 7, en el verso 23, verso 22,
dice el apóstol Pablo, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. El mismo Señor Jesús enseña esto en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Verso 27. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Dios manda hacer morir lo terrenal, a dar muerte a los miembros de iniquidad en nuestro cuerpo. Dar muerte a los miembros de nuestro cuerpo terrenal que nos llevan a pecar. Ahora, hacer morir el pecado no es hacer un voto de pobreza. Hacer morir el pecado no es una serie de privaciones externas. No tiene nada que ver con mutilarse el cuerpo. Hacer morir el pecado no significa que tenemos que irnos a un monasterio o aislarnos o autocastigarnos. El pecado no puede ser combatido por medio del legalismo o el ascetismo o la religiosidad, ni el celibato, ni confesionarios, ni los rosarios, ni las Aves Marías. Hacer morir el pecado no es simplemente taparlo o intercambiarlo con otro pecado. Hacer morir el pecado es abstenerse de los deseos carnales. El apóstol Pedro en 1 Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que te abstengas, que los evites, que te mantengas lejos, que huyas, que te dejes de entretener con ellos. No le des ni siquiera un poquito. Esto es como el que le das la mano y te agarra el brazo, ¿verdad? Así funciona el pecado. No consientas con esos pensamientos que te conducen a pecar. Hacer morir el pecado es no proveer para los deseos carnales. Romanos capítulo 13, verso 14 dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Tienes que rechazar por completo, dar lugar a que el pecado se hospede en tu vida. Los deseos de nuestra carne tengan lugar en tu vida. Si no quieres caer, no camines por un terreno resbaladizo. No llenes tu mente con nada que entretenga tus malos pensamientos. Hacer morir el pecado es un mandato de Dios. Y el verso 5 continúa dando una lista de pecados a los cuales nos conducen nuestros miembros terrenales. El primero de ellos, fornicación, porneia, todo que de donde viene nuestra palabra pornografía. Sin duda se refiere a una relación sexual ilícita, una relación sexual fuera de lo que Dios determina en el matrimonio, pero abarca mucho más que eso, ¿no? Comienza no solamente es en el acto propio en sí, comienza en nuestro pensamiento, comienza cuando codiciamos eso, adulteramos ya en nuestro corazón cuando tenemos ese deseo, dando lugar así a la concupiscencia. Jesús dice ahí en Mateo 5, lo leímos, Mateo 5, 28, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No solamente Pablo habla aquí de fornicación, sino que
continúa hablando acerca de impureza, todo lo que tiene que ver con lo inmundo, lo que es sucio, lo que es obsceno. Sin duda muy relacionada a la fornicación en sí. En la Biblia aparece muchas veces las dos palabras juntas, pero principalmente es algo que tiene lugar en nuestra mente, malos pensamientos, intenciones de nuestro corazón pecaminosas. Fornicación, impureza, pasiones es el tercero, haciendo referencia así a estas pasiones desordenadas, la pasión sexual, los impulsos que están fuera de control, fuera de dominio, fuera de lo que Dios ha establecido. Malos deseos, continúa diciendo el apóstol Pablo, deseos hacia el mal, deseos que se albergan en nuestro corazón, los deseos de nuestra carne, aquello que nos atrae, que para desear hacer lo malo en nuestra vida. El quinto, la avaricia, el deseo de codiciar, de tener más, de tener aquello que es prohibido, tener aquello que no podemos tener. Esta actitud insaciable de querer más y más. Y termina Pablo diciendo que esto es idolatría. Y hermanos, la verdad es que al final todo pecado en nuestra vida es un pecado de idolatría. Es cuando anteponemos nuestro propio placer, nuestros propios deleites, nuestras propias deseos y voluntades por encima de las voluntades y deseos de Dios. Cuando quitamos a Dios del lugar que le corresponde para ponernos nosotros mismos, nuestro deseo. Este versículo es como una radiografía de nuestra propia carne, de nuestra propia carnalidad. Y creo que nos ayuda a poner ciertas balizas de alerta en nuestros deseos. Cuidado con lo que deseamos. Es como la plomada que el albañil coloca para que el edificio se construya rectamente, para que nuestras intenciones sean intenciones rectas delante de Dios. Es como esa visita médica que diagnostica nuestras vidas con el propósito de que examinemos, de que hagamos un autoexamen de nuestra vida. ¿Estás haciendo morir el pecado en tu vida? ¿O lo estás encubriendo? ¿Te estás absteniendo de lo pecaminoso? ¿O estás jugando con lo que es pecaminoso? ¿Estás exterminando de tu vida por completo todo lo que te conduce a pecar? ¿O simplemente lo dejas entrar en tu mente? ¿Lo estás alimentando? ¿Estás necrosando el pecado, haciéndolo morir? ¿O le estás dando de comer poquito a poco? Dios nos manda a hacer morir lo terrenal en nosotros. Por muy pequeño que sea, hacerlo morir. Y la segunda razón que da estos versículos para hacer morir nuestro pecado, no solamente este es un mandato de Dios y punto, podríamos decir punto, pero el pasaje nos da una segunda razón. La segunda razón es, debemos hacer morir nuestro pecado por la ira de Dios. Por la ira de Dios, verso 6. Debemos hacer morir el pecado porque el pecado demanda la ira de Dios. Fijaros en el verso 6, Colosenses 3:6. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Por estas cosas, por causa del pecado, por causa de lo que Pablo acaba de estar diciendo. Debido al pecado del hombre, la ira de Dios viene. La ira de Dios viene. Y esta es una referencia a la justa manifestación del juicio de Dios, la ira de Dios contra el pecado. Como dice el Salmo 7, verso 11, Dios está airado contra el impío todos los días. Romanos capítulo 1, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen
con injusticia la verdad. La ira de Dios. Este tema tan común hoy en día, ¿verdad? Pero la ira de Dios viene. La ira de Dios vendrá. Esto es una certeza, esto es inminente. Ciertamente vendrá. Y cuando Pablo usa aquí el verbo viene, está hablando de que esto es certeza que viene. Esta es la ira que realmente ha de venir. Y viene sobre los hijos de desobediencia, viene sobre aquellos que se oponen a Dios, viene sobre aquellos que se rebelan ante Dios, viene sobre aquellos que desobedecen a Dios, que no se humillan delante de Dios. El apóstol Pablo lo describe muy bien también en Efesios. ¿Me acompañáis a Efesios capítulo 5? Efesios 5, verso 3. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y dice el verso 7, por tanto, no seáis partícipes con ellos. Hacer morir el pecado. La ira de Dios viene sobre aquellos que no obedecen a la verdad. Es esta la acción necesaria, es la acción justa de un Dios que es santo, que se manifiesta justamente en contra del pecado. Por eso, hermanos, la ira de Dios debe motivarnos a hacer morir el pecado en nuestra vida. No, hermanos, porque por medio de hacer morir el pecado podamos así librarnos de la ira de Dios. Como hijos de Dios somos salvos de la ira de Dios por medio de Cristo. Romanos 5:9, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Pero hermanos, el hecho de pensar en la ira de Dios es una advertencia para los hijos de Dios. Incluso para los hijos de Dios, a vivir apartados del pecado, a reconocer a un Dios que es santo. Ser conscientes de la santidad de Dios, de que Dios es santo, de que Él odia el pecado, de que no hay comunión con Dios y el pecado. La ira de Dios debe motivarnos a hacer morir el pecado, porque nos recuerda su santidad, nos recuerda su justicia, que Él es un Dios justo, que Él va a castigar justamente al injusto, aquel al que no obedece a la verdad, aquel que se rebela ante su palabra. La ira de Dios debería ser razón suficiente para tomarnos bien en serio nuestra propia santificación, en nuestra propia vida, hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios mientras estás permitiendo pecado en tu vida? ¿Cómo vas a adorar a un Dios que es santo, un Dios que es justo? ¿Cómo vas a adorarle si estás albergando en tu vida enojo? Si estás alimentando tu avaricia en tu vida. ¿Cómo puedes amar a un Dios que es santo y justo, que se aira contra el pecado si estás permitiendo en ti malos pensamientos? Si estás concediendo ciertos placeres desordenados en tu vida. ¿Cómo puedes pensar en la ira de Dios que viene sobre aquellos que desobedecen a Dios y continuar viviendo en pecado? La certeza de la ira de Dios es una razón suficiente para exterminar por completo el pecado de nuestra vida. No solamente hacemos morir el pecado porque esto es un mandato de Dios, verso 5, también verso 6, por la ira de Dios. La tercera razón la encontramos en el verso 7
Y es que debemos hacer morir el pecado por la salvación de Dios, por la salvación de Dios. Ahora nuestra vida ha sido transformada. Hermanos, si estamos en Cristo, ya no vivimos en el pecado. Dice el verso 7, en las cuales, en estas cosas que Pablo ha estado hablando anteriormente en esta vida de pecado, vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. El apóstol Pablo le recuerda aquí a los colosenses que en estas cosas ellos vivían antes de ser transformados por Cristo. El verbo anduvisteis denota estilo de vida, conducta. Esto no era algo puntual, esto no era algo que sucedió una vez en su vida, sino que era algo característico de sus vidas. Esto caracteriza la vida del incrédulo. Vivir continuamente en el pecado. Vivían en esos pecados. Por eso el creyente, Dios le manda a hacer morir el pecado en su vida. Los colosenses, antes de conocer a Cristo, vivían en esos pecados, practicaban esa vida, ese era su patrón, su estilo de vida. Y Pablo constata esta realidad como un hecho del pasado. Anduvisteis en otro tiempo, así anduvisteis en el pasado, antes de ser transformados por Cristo, antes de ser libertados del pecado. Este era vuestro estilo de vida. Vuestro estilo de vida era vivir en el pecado. ¿No era así también en nosotros, hermanos, antes de conocer a Cristo? Vivir nuestra vida, rienda suelta al pecado. Pero ahora ya no vivís en pecado. Ahora ya no. Habéis sido libertados, habéis sido transformados. Esto era en otro tiempo, cuando estabais bajo el dominio del pecado, cuando erais esclavos del pecado, pero habéis sido librados, habéis sido trasladados al reino de Cristo. Ya Satanás no está sobre vosotros, ya no sois esclavos de la potestad de las tinieblas, ya no sois esclavos del pecado, ahora estáis en Cristo. Si somos hijos de Dios, hemos sido librados. En otro tiempo éramos enemigos de Dios, en rebeldía de Dios, pero ahora Él nos ha reconciliado. Pablo dice esto en el primer capítulo de Colosenses, ahí en el verso 21-22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. El apóstol Pablo está aquí tratando de recordar a los lectores de dónde Dios les sacó, de dónde han sido sacados. Vosotros vivíais en estas circunstancias, en otro tiempo vivíais en el pecado, pero ahora la misericordia de Dios os ha arrancado de ahí. Habéis sido alcanzados por la gracia de Dios y habéis sido trasladados al reino de Cristo. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos, la salvación de Dios debe motivarnos también en nuestra vida a hacer morir el pecado. Vivíamos así en otro tiempo. No podemos seguir viviendo así. Andábamos en ese estilo de vida en otro tiempo. Pero si somos hijos de Dios, no podemos seguir viviendo así. Si hemos sido rescatados, si hemos sido librados, ahora debemos hacer morir el pecado en nuestra vida. Ahora en nuestra vida ya nada tiene que ver con estas cosas. Eso éramos en otro tiempo. ¿No es esta tu realidad? ¿Has sido verdaderamente librado del pecado? ¿Has sido sacado de la esclavitud del pecado? Haz morir lo terrenal. ¿Has sido reconciliado con Dios? ¿Has sido hecho cercano por la sangre de Cristo? Haz morir el pecado. Recuerda la salvación de Dios. Ya no eres
esclavo del pecado. No te dejes atrapar por las mentiras del pecado, no te dejes envolver de nuevo en esas cadenas. Has sido libertado en Cristo. Y Dios manda que hagamos morir el pecado en nosotros. Mira, yo no sé las circunstancias de cada uno, no conozco las intimidades de cada uno. Todos estamos aquí, podemos aparentar cierta piedad en nuestra vida. Solo tú y Dios conocen las intimidades, y Dios mejor que tú las conoce. Intimidades de tu corazón, tus pasiones, tus debilidades. Pero Dios nos manda a hacer morir el pecado. ¿Por qué? Porque este es un mandato de Dios. ¿Por qué? Porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y porque la salvación de Dios. Porque si has sido redimido en Cristo, no debes vivir en esa vida de pecado. El teólogo puritano John Owen, él escribió un gran tratado acerca de la mortificación del pecado, y él tiene una frase que con esta quisiera terminar en esta tarde. Y él dice lo siguiente: ¿haces morir el pecado? ¿Lo haces diariamente? Y él dice: hazlo siempre mientras vivas. No dejes ni un solo día este trabajo. Dice: mata al pecado, o si no, él te matará a ti. Que el Señor nos ayude, hermanos, a hacer morir el pecado en nuestra vida. Y si estás aquí en esta tarde y te encuentras que todavía vives esclavo del pecado, clama a Cristo. Clama a Cristo, porque no es en los rosarios, no es en las Ave Marías, no es en el celibato, no es en los monasterios, no es en tus méritos, no es en tus obras. Es solo Cristo que liberta. Es solo Cristo que perdona. Clama a Cristo, ve a Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Y Él dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Que así sea, oremos. Señor, te damos gracias una vez más en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la exhortación de tu voz a vivir vidas santas, a apartar el pecado de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que podamos hacer esto, Señor, por medio de Cristo, y podamos hacer esto en Cristo, sabiendo, Señor, que hemos sido librados de la esclavitud del pecado, que ahora somos miembros, que ahora pertenecemos al reino de Cristo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, que tú nos des fuerza a cada uno de nosotros, en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, en lo personal de cada uno, Señor, para poder eliminar por completo, Señor, todo aquello que nos conduce a pecar, y que podamos vivir vidas santas, Señor. Y que tú hables también a los corazones que todavía viven esclavos de su pecado, Señor. Que tengas misericordia de sus vidas. Que clamen a ti, Señor, pensando en esa ira que sin duda vendrá, Señor, sobre el pecado, sobre aquellos que te desobedecen, aquellos que se rebelan contra ti, Señor. Obra en sus vidas con salvación, te lo pedimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.